Durante 5000 años, este lugar permaneció sellado. Nadie podía entrar, nadie podía ver lo que ocultaba. Pero eso acaba de cambiar. La tumba del rey Salomón, el hombre más sabio y poderoso de la antigüedad, fue finalmente abierta. Y lo que encontraron dentro dejó a todos en shock. No hablamos solo de oro o tesoros. Hablamos de símbolos prohibidos, inscripciones nunca vistas y señales que conectan directamente con los secretos más profundos de la Biblia. Algunos dicen que lo hallado confirma relatos bíblicos. Otros aseguran que nunca debió salir a la luz. Hoy vas a ver qué encontraron, por qué fue ocultado durante milenios y qué impacto tiene esto en la historia sagrada. Quédate hasta el final, porque nada de esto es casualidad. Detente un momento y visualiza la magnitud de esto. Reflexiona sobre cada narración que has escuchado relacionada con fortunas desvanecidas, sobre gobernantes míticos cuyas riquezas se esfumaron sin rastro verificable. Ahora, magnifica esa atracción por 1000, porque aquello que estás por descubrir trasciende cualquier relato de aventuras imaginarias. Esto verdaderamente sucedió. Y las repercusiones de este hallazgo continúan reverberando en los corredores de las instituciones académicas más prestigiosas del globo. Por generaciones incontables, oleadas completas de exploradores persiguieron ilusiones debajo de las elevaciones de Jerusalén, motivados por susurros insistentes acerca de un soberano enterrado acompañado de tesoros inconcebibles. Un dirigente cuyo nombre todavía resuena atravesando los milenios. Salomón. Este individuo no era reconocido exclusivamente por su excepcional capacidad intelectual, sino además por haber levantado un dominio tan fastuoso y dominante que dejó al universo antiguo completamente maravillado. La crónica de Salomón inicia cuando era meramente un joven adolescente, asumiendo el cetro siguiendo la trayectoria de su progenitor, el monarca David. Pero este muchacho no se limitó a preservar existente el territorio que heredó. Lo revolucionó totalmente. Las vías mercantiles se multiplicaron como jamás anteriormente. El metal dorado empezó a desplazarse desde regiones distantes y en el núcleo de toda esta magnificencia ordenó construir el santuario primigenio. Una obra arquitectónica magistral que demandó 7 años íntegros de labor, resplandeciente con maderas aromáticas transportadas desde territorios libaneses, láminas áureas que atrapaban los rayos solares como superficies reflectantes vivientes, y bloques pétreos esculpidos con semejante exactitud que escasamente requerían mezcla adhesiva para sostenerse ensambladas. Pero su reputación no reposaba solamente sobre posesiones materiales. Las narraciones concernientes a sus resoluciones judiciales son paralelamente extraordinarias. Existe aquel episodio célebre donde 2 féminas se presentaron delante de él, ambas afirmando ser la progenitora del mismo infante. Salomón, en una maniobra que pareció despiadada pero resultó genial, propuso dividir al pequeño por la mitad. No ejecutó esto por crueldad, sino para observar quién estaría dispuesta a abandonar la criatura. Una de ellas consintió liberarlo antes que presenciarlo fallecer. Ese ademán desveló quién constituía la auténtica madre. Aquel singular momento lo transformó en un emblema perpetuo de equidad e inteligencia que recorrió absolutamente todo el planeta antiguo. Incluso la mismísima soberana de Saba se desplazó desde dominios remotos para encontrarlo, arrastrando convoyes repletos de condimentos exóticos, metal precioso reluciente y enigmas elaborados. Arribó con recelo, preparada para desmantelar el mito. Partió absolutamente impresionada. No meramente Salomón había contestado todas sus interrogantes con soluciones que excedían cualquier proyección, sino que había eclipsado absolutamente todos los rumores que habían alcanzado sus oídos. El dominio que edificó se propagaba considerablemente más allá de las fortificaciones de Jerusalén.
Sus embarcaciones navegaban rumbo a Ofir y Tarsis, territorios enigmáticos que, ciertos eruditos especulan, estaban situados en continentes africanos o asiáticos, retornando cargadas de colmillos de marfil, primates exóticos y fortunas que desafiaban la comprensión. En el valle denominado Timna, hacia el meridión de lo que contemporáneamente reconocemos como Israel, las excavaciones de cobre que le correspondían producían opulencias que los investigadores modernos todavía están desenterrando en pleno siglo XXI. Sin embargo, subsiste un acertijo que ha permanecido sin solucionar desde épocas inmemoriales. ¿En qué ubicación se encuentra la sepultura de Salomón? No existe ninguna lápida señalada, ninguna cámara identificada, absolutamente ninguna evidencia que confirme el sitio preciso donde sus restos fueron depositados para la eternidad. Algunos juraban con certeza inquebrantable que forzosamente debía hallarse bajo el monte del santuario. Otros especulaban sobre cavernas clandestinas o recintos sellados durante milenios completos. Conforme transcurrió el tiempo, la búsqueda perdió vigor. Excesivos caminos sin salida, demasiadas narrativas contradictorias, condujeron a que la gran mayoría de los especialistas sencillamente renunciaran a la esperanza de encontrar algo concreto. Pero entonces, algo se transformó de manera drástica. Un hallazgo, fortuito según ciertas voces, destinado según otras, dependiendo de a quién interrogues, estaba por fragmentar este enigma milenario completamente. Y aquello que localizaron no constituyó simplemente una sepultura común. Era un comunicado enterrado en mutismo absoluto durante 3000 años íntegros, arrastrándose nuevamente hacia la luminosidad como si poseyera existencia autónoma. Ahora bien, previo a continuar sumergiéndonos en esta espiral de enigmas ancestrales, permíteme plantearte algo fundamental. ¿Has experimentado alguna vez esa sensación cuando estás absorbiendo algo tan cautivador que extravías la percepción del transcurrir temporal? Esa es precisamente la vivencia que atravesaron los investigadores cuando iniciaron el descifrado de las señales. Porque esto no constituyó un descubrimiento casual durante una tarde monótona. Fue el producto de años de obsesión absoluta, fracasos repetitivos y una determinación casi sobrehumana que bordeaba lo irracional. Durante centenares de años, buscar la tumba del monarca Salomón fue comparable a perseguir una ilusión que constantemente modificaba su naturaleza. Guerreros medievales excavaron ferozmente debajo del monte del santuario, absolutamente persuadidos de que la solución reposaba en las profundidades subterráneas. Siglos posteriormente, aventureros del XIX siglo devastaron las elevaciones de Judea, seguros de que se aproximaban al objetivo. Cada expedición finalizaba exactamente del mismo modo frustrante, sin ningún elemento tangible que exhibir como evidencia. Algunos se retiraban vencidos, creyendo que la sepultura constituía únicamente un mito inventado. Otros responsabilizaban al azar, a la sincronización inadecuada o a cartografías defectuosas. Cuando finalmente arribó el siglo XXI, la abrumadora mayoría de cronistas y exploradores habían sencillamente abandonado por completo. El enigma se consideraba un expediente clausurado, congelado en la eternidad. Entonces, silenciosamente, absolutamente todo eso se transformó de forma radical. La doctora Emily Carter, una investigadora mejor reconocida por examinar manuscritos quebradizos que por posicionarse frente a dispositivos de grabación, se hallaba sumergida profundamente en los repositorios de Jerusalén cuando algo inusual capturó su concentración de manera inesperada. Documentos tributarios arcaicos que databan precisamente de la era del mandato de Salomón. Camuflado dentro de textos hebraicos descoloridos existía una pista sutil pero inequívoca. Transacciones monetarias despachadas hacia una localización deliberadamente excluida de registros. Un paraje próximo a la ciudad de David. Un enclave ocultado con semejante meticulosidad que incluso la historia misma pareció extraviar su huella.
Equipada con tecnología de escaneo avanzada capacitada para visualizar a través de roca maciza, su grupo comenzó a analizar una ladera empinada e inflexible en Silwan. El paisaje resistía cada desplazamiento como si tuviese voluntad autónoma. Piedra calcárea cortante destrozaba los instrumentos. Tierra inestable retardaba el avance y tensiones políticas crecientes provocaban pausas constantes. Aún así, retornaban jornada tras jornada, negándose categóricamente a cesar. Fue entonces cuando la naturaleza optó por intervenir de forma inesperada. Una tormenta repentina debilitó la pendiente montañosa, exponiendo una hendidura superficial en la superficie terrestre. A primera observación, lucía completamente común, pero algo en ella se percibía incorrectamente desplazado. No correspondía allí. Exactamente debajo de ese punto específico, el radar latía como un órgano cardíaco viviente. Los análisis revelaron corredores subterráneos profundos, deliberados y claramente fabricados por manos humanas con propósito definido. El grupo se quedó inmóvil, atónito, mientras una corriente de exaltación los atravesaba como descarga eléctrica pura. Se apresuraron a proteger el perímetro, conscientes de que cada acción contaba significativamente. Cada excavación implicaba riesgo auténtico. Rápidamente comprendieron que los corredores habían sido diseñados con accesos engañosos, dispositivos de seguridad destinados específicamente a confundir intrusos. Un solo paso equivocado podría provocar que siglos de historia oculta se desmoronaran convirtiéndose en polvo irreparable. La doctora Carter invirtió noches incontables estudiando fragmentos de inscripciones ancestrales, reconstruyendo gradualmente un sendero destinado a engañar ladrones y profanadores de tumbas. Los emblemas no demandaban atención de forma evidente. En lugar de eso, señalaban discretamente hacia un acceso camuflado, astutamente escondido en visibilidad plena. No obstante, aquel hallazgo no constituyó el verdadero avance significativo. El genuino punto de inflexión provino de una narrativa antigua, una leyenda casi olvidada transmitida por pastores de generación en generación. Hablaba de una ladera que resplandecía bajo la luna, de una muralla que brillaba como estrellas dispersas en el firmamento nocturno. Posicionada en esa misma colina, la doctora Carter lo sintió visceralmente. El suelo estaba empapado, botas hundiéndose con cada desplazamiento. El mutismo se percibía denso, intencional, como si las rocas mismas estuviesen custodiando un secreto milenario. Era diferente. Era auténtico. Sabían que estaban próximos, podían percibirlo. Y más allá de aquel pasadizo sellado detrás de una entrada intacta durante miles de años, algo aguardaba pacientemente. Aquello que desenterraron posteriormente no simplemente modificó los libros de historia. Los detuvo completamente, dejándolos sin palabras, fracturando el sello ancestral. ¿Qué ocurriría si lo único que separaba nuestro mundo contemporáneo de un secreto de 3000 años fuese una losa pétrea masiva que nunca estuvo destinada a ser tocada, mucho menos abierta? El cierre no se dio suavemente. Tronó como si algo ancestral finalmente hubiese liberado un aliento que había estado conteniendo durante milenios completos. Después de semanas cortando a través de piedra calcárea cortante, polvo sofocante y duda persistente, la doctora Emily Carter y su equipo habían rastreado un rastro frágil desde registros tributarios, desmoronándose hasta una ladera olvidada en Silwan. Ahora se encontraban cara a cara con una losa pétrea enterrada tan profundamente en la historia que parecía como si la tierra misma hubiese trabajado arduamente para ocultarla de la humanidad. Esta no constituía simplemente otra roca extraviada en la suciedad. Era una frontera, una señal de advertencia y un rompecabezas meticulosamente elaborado simultáneamente. Abrirla jamás iba a ser tan simple como empujar o arrastrar. La losa formaba parte de un sistema considerablemente más extenso, uno diseñado para salvaguardar cualquier cosa que reposara más allá de ella.
Ocultos dentro de las paredes estrechas del túnel existían senderos falsos y terminaciones sin salida, algunos ingeniosamente construidos para colapsar la estructura completa si eran perturbados indebidamente. Esto era mampostería antigua, pero el razonamiento detrás de ella era extraordinariamente agudo. Era una obra maestra defensiva diseñada por individuos que anticipaban completamente a profanadores de tumbas y garantizaron que fracasarían en su intento. Mientras el terreno gemía y se desplazaba bajo sus botas, la doctora Carter concentró su atención en marcas hebreas descoloridas esculpidas próximas al acceso. Una secuencia precisa sobresalía: 7 líneas, 7 emblemas y un patrón tallado conectado a los 7 años de construcción del primer santuario. Esto no constituía arte ni decoración, era instrucción, era un comunicado deliberado. Su equipo se desplazó meticulosamente utilizando herramientas láser y escáneres tridimensionales para cartografiar cada ranura, esquina y recinto, tratando el sitio como un explosivo activo. La atmósfera se percibía densa, cargada de tensión palpable. Un solo error podría atrapar o sepultar a la tripulación completa. Durante 3 jornadas consecutivas, ajustaron mecanismos, alinearon componentes pétreos ancestrales y contuvieron la respiración cada vez que roca raspaba contra roca, produciendo sonidos inquietantes. Cuanto más avanzaban, más silencioso se volvía el túnel, casi como si la montaña misma estuviese prestando atención a cada movimiento. Entonces sucedió. Un chasquido agudo resonó a través del pasaje, seguido por un retumbar profundo, y polvo se derramó desde el techo. La losa comenzó a moverse. No rápidamente, no fluidamente, pero suficiente para exponer una abertura delgada y oscura hacia algo desconocido que aguardaba en las profundidades. El equipo retrocedió, observando fijamente el hueco negro como brea. Ningún sonido emergió, ninguna corriente de aire, solamente oscuridad gélida esperando del otro lado como una presencia viva. La doctora Carter elevó su mano señalizando a todos que permanecieran inmóviles. Nadie habló. Nadie se movió. Esto no constituía simplemente avance, era la historia respirando nuevamente por primera vez en miles de años. Pero cualquier cosa que acechaba en esa oscuridad no había terminado de revelarse. La tumba no había entregado todos sus secretos todavía, y aquello que vino posteriormente dejaría incluso a los escépticos más obstinados completamente sin habla. En el instante en que el haz de la linterna capturó un destello de dorado, el tiempo pareció congelarse completamente. Nadie articuló palabra. Nadie siquiera respiró. Solamente existía el silencio pesado que llega cuando comprendes que ya no estás persiguiendo una leyenda. Estás posicionado dentro de ella, viviendo el mito mismo. Profundamente debajo de la ciudad de David, en una cámara sellada intacta durante miles de años, el equipo de la doctora Carter se encontraba hombro con hombro, sus linternas temblando levemente en sus manos. Aquello que reposaba ante ellos no constituía rumor o folclore materializado. No era una narración transmitida a través de generaciones. Era tesoro auténtico apilado meticulosamente, acumulado deliberadamente, escondido en rincones como si hubiese estado esperando pacientemente este preciso instante. A lo largo de las murallas pétreas se hallaban recipientes dorados, sus superficies grabadas con hebreo ancestral, capturando la luminosidad como si hubiesen sido pulidos apenas momentos atrás. La atmósfera transportaba un aroma extraño: tomillo, condimentos, resinas, terroso y dulce, permaneciendo densamente en la cámara como una niebla invisible pero presente. Al extremo distante de la habitación, una menorá de 7 brazos se elevaba desde el piso, sólida e impecable. Su configuración, sus curvas, su base coincidían con cada descripción histórica de aquello que se erguía en el primer santuario. Esto no constituía una réplica detrás de vidrio protector. Esto era auténtico, posiblemente original,
y se percibía como únicamente el comienzo de algo mucho mayor. Cada dirección que giraban, la cámara parecía susurrar su propia narrativa. Fragmentos de seda, descoloridos pero inconfundibles, insinuaban rutas comerciales ancestrales extendiéndose tan lejos como la India. Tallas delicadas de marfil hablaban de negociaciones e intercambios con reinos africanos prolongadamente olvidados por la historia. Pequeñas cajas de joyería, algunas todavía herméticamente cerradas, revelaban aretes y cadenas engarzadas con esmeraldas, rubíes y lapislázuli que brillaban con intensidad hipnótica. Un arqueólogo, claramente abrumado por la magnificencia, se inclinó más cerca y susurró con voz temblorosa: «Esto hace que el Museo Británico parezca una tienda de segunda mano insignificante». Entonces llegó otra sorpresa inesperada. Un recipiente de arcilla sellado se fracturó al abrirse, liberando una suave exhalación de aroma. Azafrán, incienso y algo cítrico. Los condimentos olían imposiblemente frescos, como si el tiempo mismo hubiese pausado el momento en que la tapa fue sellada hace milenios. Casi se percibía escenificado, demasiado perfecto, como si alguien hubiese planificado específicamente este momento de descubrimiento. No obstante, no absolutamente todo tenía sentido lógico. Algunos artefactos portaban símbolos que nadie podía identificar inmediatamente. Algunas piezas exhibían estilos que se percibían más recientes, o al menos diferentes que el resto de la colección. ¿Podría algo de esto pertenecer a Roboam, el hijo de Salomón, o quizás a otro gobernante que ocultó su opulencia junto a una leyenda creciente? La exaltación en la habitación era innegable, pero también lo era la incertidumbre que comenzaba a infiltrarse en sus mentes. Y en una cámara como esta, la duda no permanece silenciosa. Resuena, se amplifica, se multiplica en las paredes ancestrales. Aún así, cada objeto, cada joya, cada talla narraba su propia porción de una historia más amplia. Conjuntamente formaban una imagen que se percibía extraída directamente de las escrituras sagradas. Sin embargo, tan impresionante como resultaba la cámara, transportaba la sensación de ser una vista previa, no una conclusión definitiva. El equipo se desplazó con extrema precaución. Escáneres láser trazaron cada superficie minuciosamente. Ningún elemento fue tocado sin documentación meticulosa, porque un solo movimiento descuidado podría borrar aquello que el desierto había salvaguardado durante siglos completos. La menorá por sí sola poseía el poder de reescribir absolutamente todo lo que conocemos sobre el primer santuario. Pero nadie celebró. Todavía no. Habían arribado buscando una tumba, y este paraje no se percibía como una. Aún así, todos lo percibían. Esta cámara no constituía el final. Era la primera capa. Y cualquier cosa que reposaba más profundamente había sido enterrada por una razón específica, un propósito que pronto se revelaría. El oro resultaba impresionante, pero constituía la escritura en las murallas lo que verdaderamente detuvo todo en seco. Todavía experimentando la emoción de la cámara del tesoro, el equipo de la doctora Carter gradualmente desplazó su concentración hacia algo considerablemente más inquietante que cualquier riqueza material. Cuando la luz de las antorchas barrió a través de la piedra, un grupo de tallados apareció en visibilidad. Estos no constituían decoraciones simples. Los símbolos parecían vivos, casi vibrando con significado oculto. En el centro absoluto se hallaba un sello agudo con forma de estrella tallado con propósito y precisión extraordinaria, casi idéntico a aquel que textos ancestrales describen como la marca de Salomón. No meramente un símbolo real, sino, según la leyenda, una herramienta poderosa supuestamente capaz de comandar espíritus mismos. Y eso no constituía todo. Los tallados fluían hacia afuera en patrones geométricos densamente compactados, algunos limpios y simples, otros retorciéndose en espirales y ángulos agudos tan exactos que semejaban esquemas arquitectónicos avanzados. Un arqueólogo se inclinó hacia adelante y murmuró con asombro:
Esto es matemática, pero no matemática de templo. Esto es algo completamente diferente. Proporciones, ángulos y diseños estructurales aparecían tan avanzados que hacían que el siglo X antes de nuestra era se percibiera casi imposiblemente adelantado a su tiempo. Incluso la doctora Carter no pudo evitar bromear nerviosamente. Vinimos buscando una tumba y de alguna manera encontramos el cuaderno de cálculo de Salomón. Fue entonces cuando notaron las tablillas apiladas cuidadosamente en una esquina como si hubiesen sido colocadas allí intencionalmente para ser descubiertas. Una colección de tablillas de arcilla aguardaba silenciosamente. Cada una estaba cubierta con escritura hebrea densa, algunas desgastadas por el tiempo, otras tan nítidamente grabadas que lucían recién fabricadas apenas días atrás. Una tablilla detallaba dimensiones del templo casi palabra por palabra del libro de Primero de Reyes, pero otra se destacaba completamente aparte. El lenguaje se doblaba y cambiaba. La estructura quebrantaba cada regla conocida. Se leía menos como un registro histórico y más como un acertijo suplicando ser resuelto por mentes brillantes. Esa tablilla referenciaba algo inusual, una llave conectada a conocimiento oculto. La doctora Carter se congeló completamente. ¿Podría esto ser una referencia a la legendaria llave de Salomón? ¿Un texto asociado con rituales y códigos ancestrales prolongadamente descartados como fantasía inventada? Nadie se atrevió a pronunciarlo en voz alta, pero el pensamiento colgaba pesadamente en la atmósfera como una presencia invisible. ¿Qué ocurriría si estos escritos no constituyeran instrucciones para construcción en absoluto? ¿Qué sucedería si estuviesen ocultando algo considerablemente más grandioso, algo que podría transformar nuestra comprensión completa de la historia antigua? Entonces alguien lo vio. Un cofre escondido en una abertura sombría en la muralla, casi invisible a menos que supieras exactamente dónde buscar. Aproximadamente del tamaño de equipaje de mano, aparecía denso y pesado, sellado con pestillos metálicos y tallado con el mismo símbolo de estrella grabado en las paredes circundantes. No existían bisagras visibles, cerraduras obvias, ninguna pista sobre cómo abrirlo. La atmósfera se transformó mientras el equipo se congregaba alrededor de él. Nadie extendió la mano. Nadie se atrevió siquiera a acercarse demasiado. Abrirlo se percibía peligroso, excesivamente peligroso. Pero la atracción resultaba innegable, como un imán invisible tirando de sus instintos de investigadores. ¿Era aquí donde Salomón ocultó sus secretos auténticos? ¿Podría de alguna forma señalar hacia el Arca del Pacto? ¿O únicamente conduciría hacia un misterio todavía más profundo e inexplicable? Y justo cuando parecía que la cámara había desvelado absolutamente todo lo que podía ofrecer, alguien detectó un detalle en los tallados que no correspondía. Un símbolo que no concordaba con los demás. Una marca que se percibía desplazada en el espacio y fuera del tiempo, histórico esperado. Ese fue el momento en que absolutamente todo cambió, cuando la narrativa tomó un giro abrupto e inesperado que nadie había anticipado. No constituyeron el tesoro ni la menorá lo que fracturó el mundo académico abiertamente. Fue una oración singular grabada en piedra que sonaba como si Salomón mismo estuviese hablando desde la tumba, atravesando milenios para comunicarse con el presente. El equipo de la doctora Carter acababa de finalizar el descifrado de los extraños tallados con forma de estrella cuando lo detectaron escondido a lo largo de la muralla oriental de la tumba, apenas capturando la luminosidad de las antorchas. 5 líneas en hebreo ancestral, desgastadas por el tiempo, pero todavía suficientemente nítidas para provocar escalofríos. Rezaba: que la sabiduría guíe mi mano como las estrellas guían a los navegantes. Esa línea impactó fuertemente, no solamente porque transportaba el ritmo poético de los proverbios, sino porque se percibía personal, íntimo,
como si alguien, quizás Salomón mismo, estuviese dejando un mensaje destinado a sobrevivir milenios de silencio absoluto. De regreso en el campamento base, la carpa estalló con ruido mientras las computadoras portátiles emitían notificaciones. Los teléfonos vibraban incesantemente y fotografías de la inscripción circulaban velozmente a través del globo. Para el amanecer sobre Jerusalén, el mundo académico ya estaba completamente en llamas de controversia. Algunos especialistas lo denominaron la prueba definitiva. El estilo, el lenguaje, la ubicación, todo coincidía perfectamente con el reinado de Salomón desde 970 hasta 931 antes de nuestra era. Según la datación de las murallas de la cámara, señalaban hacia hallazgos anteriores: la menorá, mercancías comerciales, notas arquitectónicas, y lo declararon el eslabón perdido, el hombre detrás del mito finalmente revelado. Pero no todos concordaron con esta conclusión. Los críticos se abalanzaron, desmantelando la evidencia línea por línea con escrutinio implacable. Cuestionaron la autenticidad del tallado. Algunos argumentaron que la redacción se percibía demasiado pulida, excesivamente impecable para ser genuina. Otros detectaron símbolos tenues cerca de la plegaria, indicios de influencia persa, sugiriendo que una mano posterior podría haber imitado la voz de Salomón deliberadamente. Dentro de salones de conferencias y foros digitales, el caos reinaba supremamente. Profesores gritaban unos sobre otros en transmisiones en vivo. Editores de revistas académicas retrasaron publicaciones para ponderar teorías emergentes. Los titulares proclamaban absolutamente todo desde Salomón encontrado hasta fraude sagrado. Y justo en el medio de la tormenta, la doctora Carter permaneció calmada, respondiendo con serenidad. No nos propusimos encontrar un rey, pero las pistas continuaron acumulándose. Si eso no merece exploración, entonces ¿qué lo merece? Cada línea de esa inscripción ahora transportaba peso más allá de las palabras mismas. Insinuaba a un rey luchando con el poder, mirando hacia las estrellas buscando guía, posiblemente dejando el único rastro en primera persona de su gobierno. Pero todavía persistía una interrogante fundamental. Si el tallado era auténtico, entonces, ¿quién o qué estaba sellado dentro de esa cámara final, justo adelante, esperando ser descubierto? El nombre de Salomón podría haber encendido el debate, pero aquello que el equipo estaba por descubrir podría silenciar a todos para siempre. Y lo que vino después transformaría no solamente la arqueología, sino nuestra comprensión completa de la civilización antigua. Ahora, permíteme llevarte más profundamente dentro de esta narrativa, porque lo que sucedió posteriormente desafía toda lógica. Mientras el equipo contemplaba esa inscripción misteriosa, algo más comenzó a manifestarse. Un patrón que nadie había anticipado. Las tablillas que habían descubierto no constituían simplemente registros históricos ordinarios. Contenían secuencias matemáticas tan complejas que harían que matemáticos contemporáneos se detuvieran en asombro absoluto. Uno de los especialistas en el equipo, el profesor David Rosenblum, un experto en matemáticas babilónicas, se acercó a las tablillas con manos temblorosas. Lo que vio lo dejó completamente sin aliento. Las ecuaciones talladas en arcilla revelaban comprensión de geometría avanzada, proporciones que no deberían haber sido conocidas durante ese período histórico. Hablamos de conceptos que la humanidad supuestamente no redescubrió hasta el Renacimiento, casi 2500 años posteriormente. «Esto es imposible», murmuró Rosenblum, ajustando sus anteojos repetidamente como si no pudiera confiar en su propia visión. Estas proporciones, estos cálculos, están describiendo la proporción áurea con una precisión que rivaliza con lo que tenemos actualmente. ¿Cómo es posible que alguien en el siglo X antes de nuestra era conociera esto? La doctora Carter se aproximó examinando las tablillas minuciosamente.
Las secuencias no constituían aleatorias, seguían un patrón deliberado, casi como si estuviesen construyendo hacia algo específico, revelando una verdad gradualmente. Y entonces lo comprendió. Estas no eran simplemente notas matemáticas, eran instrucciones, una especie de mapa codificado que señalaba hacia algo todavía más profundo dentro del complejo subterráneo. Necesitamos seguir estas coordenadas, declaró con determinación renovada. Estas tablillas están guiándonos hacia algo que Salomón quería mantener oculto, pero simultáneamente preservar para aquellos lo suficientemente inteligentes como para descifrar el código. El equipo trabajó incansablemente durante las siguientes 72 horas. Tradujeron símbolos, calcularon ángulos, medidores láser en mano, siguiendo las instrucciones matemáticas con precisión milimétrica. Las ecuaciones los condujeron hacia una sección de la muralla que parecía absolutamente sólida, sin características distintivas. Pero los cálculos insistían. Allí había algo oculto. Utilizando equipo de radar penetrante, confirmaron lo increíble. Detrás de esa muralla aparentemente impenetrable existía otra cámara, significativamente más profunda que la primera. Esta no había sido descubierta accidentalmente. Había sido diseñada para permanecer oculta a menos que alguien siguiera exactamente el sendero matemático que Salomón había dejado codificado en las tablillas. La pregunta que todos se hacían era aterradora y emocionante simultáneamente. ¿Qué podría ser tan importante que requería este nivel de protección? ¿Qué secreto justificaba crear un rompecabezas matemático tan complejo que ha permanecido sin resolver durante 3 milenios? Mientras preparaban las herramientas para penetrar esta nueva muralla, algo extraordinario sucedió. El cofre que habían encontrado anteriormente, aquel sellado con el símbolo de estrella, comenzó a emitir un sonido apenas audible. Un zumbido bajo, vibrante, como si algo dentro estuviese respondiendo a la proximidad de la cámara oculta. Varios miembros del equipo retrocedieron instintivamente, sus instintos de supervivencia activándose. ¿Están todos escuchando esto?, preguntó nerviosamente Sarah Chen, la especialista en acústica del equipo. Colocó su equipo de medición cerca del cofre y los resultados la dejaron perpleja. Esto no es posible. El cofre está produciendo frecuencias que no deberían ser generables sin electrónica. Es como si algo vivo estuviera dentro. La doctora Carter tomó una decisión que cambiaría todo. Vamos a abrir el cofre, pero lo haremos siguiendo las instrucciones de las tablillas. Claramente hay un método específico, un orden de operaciones que debemos respetar. No podemos simplemente forzarlo. Las tablillas revelaron que el cofre no se abría mediante fuerza física. Requería presionar los símbolos tallados en su superficie en una secuencia específica, una combinación derivada de las ecuaciones matemáticas que habían estado descifrando. Era como una cerradura de combinación ancestral, excepto que en lugar de números utilizaba conceptos geométricos y astronómicos. Siguiendo las instrucciones meticulosamente, presionaron los símbolos en el orden correcto. Primero el símbolo solar, luego el lunar, seguido por representaciones de las constelaciones que Salomón supuestamente utilizaba para navegación celestial. Con el símbolo final, el cofre emitió un chasquido profundo y resonante. Los pestillos metálicos se liberaron simultáneamente y la tapa comenzó a elevarse lentamente, como si estuviese siendo impulsada por algún mecanismo interno preservado milagrosamente a través del tiempo. Lo que emergió del cofre dejó al equipo completamente paralizado. No era oro ni joyas, era conocimiento. Pergaminos preservados en un estado imposiblemente pristino, enrollados cuidadosamente y sellados con cera que todavía mantenía su integridad. Pero lo más sorprendente era el contenido visible en los bordes de los pergaminos. Diagramas astronómicos de una complejidad asombrosa, mapas estelares que mostraban constelaciones con posiciones que correspondían exactamente con observaciones que la astronomía moderna solo confirmó en los últimos 50 años.
«Esto no debería existir», susurró el astrónomo del equipo, Marcus Delgado, con voz quebrada por la emoción. Estos mapas muestran el movimiento preciso de estrellas que tardan miles de años en completar sus ciclos. Para crear esto, alguien tuvo que estar observando y registrando durante generaciones, o tener acceso a conocimiento que no comprendemos cómo obtuvieron. Pero los pergaminos eran únicamente el comienzo. Debajo de ellos, envuelto en seda que se desintegraba al más mínimo toque, había un objeto que haría que todo lo anterior palideciera en comparación. Un dispositivo metálico, aproximadamente del tamaño de un plato, cubierto con engranajes y símbolos que parecían ser tanto decorativos como funcionales. Su diseño recordaba vagamente los mecanismos que se encontrarían 2000 años después en la antigua Grecia, como el famoso mecanismo de Anticitera, excepto que este era considerablemente más complejo. ¿Es esto algún tipo de computadora antigua?, preguntó incrédulamente uno de los técnicos. La pregunta parecía absurda, pero mirando el dispositivo era difícil llamarlo de otra manera. Los engranajes estaban dispuestos en patrones que claramente servían para calcular algo, para procesar información de alguna forma que desafiaba toda comprensión de la tecnología del siglo X antes de nuestra era. La doctora Carter ordenó que el dispositivo fuera fotografiado desde Minnesichisiden todos los ángulos posibles antes de tocarlo. Necesitaban documentar absolutamente todo antes de arriesgarse a manipularlo. Mientras los fotógrafos trabajaban, ella regresó su atención a los pergaminos, desenrollando uno con extremo cuidado. El texto estaba en hebreo antiguo, pero el dialecto era peculiar, conteniendo palabras y frases que no aparecían en ningún otro texto conocido de ese periodo. Mientras traducía, su respiración se volvió cada vez más irregular. El pergamino no describía rituales religiosos ni registros comerciales. Estaba documentando experimentos, observaciones científicas, teorías sobre la naturaleza del universo que sonaban inquietantemente similares a conceptos de física moderna. Uno de los pasajes traducidos rezaba: «La luz no viaja instantáneamente, sino que requiere tiempo para cruzar el vacío celestial, así como un mensajero requiere tiempo para viajar entre ciudades. Esto lo sabemos por la observación de los eclipses y el movimiento de los cuerpos celestes». Este concepto, que la luz tiene velocidad finita, no fue formalmente propuesto en Europa hasta el siglo XVII por científicos como Ole Römer. ¿Cómo podía alguien 3000 años atrás haber llegado a esta conclusión? Otro pergamino describía la Tierra no como una superficie plana, sino como una esfera, con argumentos basados en la observación de barcos desapareciendo en el horizonte y la forma de las sombras durante los eclipses lunares. Nuevamente, este era conocimiento que supuestamente no se estableció firmemente hasta los griegos antiguos, siglos después de Salomón. «Estamos mirando evidencia de una civilización científica avanzada», declaró la doctora Carter, su voz mezclando asombro con aprensión. Salomón no era simplemente un rey sabio en el sentido convencional. Era parte de, o posiblemente líder de, una tradición de conocimiento que fue sistemáticamente preservada y ocultada. La pregunta es, ¿por qué fue ocultada? ¿Qué sucedió con este conocimiento? La respuesta a esa pregunta yacía en el pergamino final, el más largo y detallado. Su contenido enviaría ondas de shock a través de la comunidad académica que resonarían durante décadas. El pergamino era esencialmente una carta, escrita en primera persona, supuestamente por Salomón mismo, dirigida a aquellos del futuro que posean los ojos para ver y las mentes para comprender. La carta explicaba que el conocimiento contenido en estos documentos había sido compilado durante generaciones, transmitido desde tiempos anteriores al diluvio, según el texto. Hablaba de una hermandad de los que observan las estrellas, sabios de diferentes naciones que compartían conocimiento y realizaban observaciones coordinadas del cosmos.
Salomón, según su propio relato, había sido iniciado en esta hermandad y había dedicado recursos considerables del reino a expandir y preservar este conocimiento. Pero entonces la carta tomaba un giro oscuro. Describía cómo este conocimiento había comenzado a ser visto como peligroso por las autoridades religiosas emergentes, cómo había sido percibido como una amenaza al orden social y espiritual. Salomón escribía sobre presiones crecientes para suprimir estas enseñanzas, para destruir los registros y silenciar a los sabios. La construcción del templo, sugería el texto, no había sido únicamente un acto religioso, sino también una estratagema elaborada para crear un lugar donde este conocimiento pudiera ser preservado en secreto, oculto dentro de cámaras subterráneas que solo los iniciados podrían encontrar. Sello estos escritos no por vergüenza del conocimiento que contienen, escribía Salomón, sino por temor de que caigan en manos de aquellos que lo destruirían o lo usarían para propósitos dañinos, que permanezcan ocultos hasta que llegue un tiempo cuando la humanidad esté preparada para recibirlos sin miedo ni malicia. La doctora Carter terminó de leer y levantó la vista, encontrando las miradas ansiosas de su equipo. «Necesitamos entender la magnitud de lo que hemos encontrado aquí», dijo lentamente, eligiendo cada palabra cuidadosamente. «Esto no es simplemente un hallazgo arqueológico. Esto potencialmente reescribe nuestra comprensión completa del desarrollo del conocimiento humano. Sugiere que hubo un nivel de sofisticación científica en el mundo antiguo que hemos completamente subestimado o que ha sido deliberadamente borrado de los registros históricos. Pero la verdadera prueba vendría de la cámara que todavía aguardaba detrás de la muralla oculta. Las ecuaciones matemáticas sugerían que lo que habían encontrado hasta ahora constituía meramente una introducción, un prólogo al conocimiento real que Salomón había querido preservar. La cámara oculta, según las tablillas, contenía lo que él llamaba el gran trabajo, una compilación completa del conocimiento antiguo que representaba siglos, posiblemente milenios, de observación y razonamiento humano. Prepararse para penetrar esa muralla final requirió días adicionales de planificación meticulosa. No podían arriesgarse a dañar lo que pudiera estar dentro. Utilizaron técnicas de perforación ultrasónicas, removiendo la piedra literalmente molécula por molécula en algunos lugares, creando una abertura lo suficientemente grande como para que una persona pudiera pasar, pero lo suficientemente controlada como para preservar la integridad estructural. Cuando finalmente abrieron un hueco suficiente, la doctora Carter fue la primera en asomar la cabeza. Lo que vio la dejó sin palabras durante varios momentos prolongados. La cámara era vasta, significativamente más grande que cualquier cosa que habían encontrado previamente. Las murallas estaban completamente cubiertas con estanterías talladas en la roca misma, y esas estanterías estaban repletas de pergaminos, tablillas y objetos cuyo propósito no era inmediatamente evidente. En el centro de la cámara, sobre un pedestal de piedra, descansaba un objeto singular que inmediatamente capturó toda la atención. Era un globo celestial, una esfera perfecta de aproximadamente 1 metro de diámetro, cubierta con incrustaciones de metal y piedras preciosas que representaban estrellas y constelaciones. Pero no era simplemente decorativo. La esfera estaba montada en un complejo sistema de anillos y engranajes que permitían que rotara y se orientara de maneras específicas. Cuando el equipo completo entró en la cámara y comenzó a examinar el globo más de cerca, Marcus Delgado, el astrónomo, casi gritó de asombro. Este dispositivo no es simplemente un mapa estelar, es un planetario mecánico. Muestra no solamente las estrellas, sino también los movimientos de los planetas conocidos. Y miren aquí, señaló hacia series de marcas en uno de los anillos. Están registrando el movimiento retrógrado de Marte, un fenómeno que causó problemas enormes a los astrónomos, hasta Copérnico y Kepler. Y aquí hay diagramas que sugieren que comprendían que este movimiento era una ilusión causada por la perspectiva de la Tierra moviéndose alrededor del Sol.
La implicación era asombrosa. Si esto era auténtico, significaba que había conocimiento del modelo heliocéntrico del sistema solar casi 3000 años antes de Copérnico. Pero la evidencia física estaba allí, imposible de negar. Los engranajes estaban configurados precisamente para representar las órbitas planetarias con el Sol en el centro, no la Tierra. Mientras algunos miembros del equipo documentaban el planetario, otros comenzaron a examinar los pergaminos en las estanterías. Había cientos de ellos, cada uno cuidadosamente preservado y etiquetado con símbolos que parecían representar diferentes categorías de conocimiento. Había secciones dedicadas a astronomía, matemáticas, medicina, metalurgia, agricultura, arquitectura y, sorprendentemente, lo que parecía ser filosofía natural, lo que hoy llamaríamos física y química. Uno de los pergaminos médicos describía procedimientos quirúrgicos con un nivel de detalle anatómico que rivalizaba con textos médicos de siglos posteriores. Incluía diagramas del sistema circulatorio que mostraban el corazón como una bomba que impulsaba la sangre a través del cuerpo, un concepto que oficialmente no fue comprendido hasta William Harvey en el siglo XVII. Otro conjunto de documentos trataba sobre agricultura y meteorología, describiendo ciclos climáticos a largo plazo y su impacto en los cultivos. Había registros de observaciones que espaneaban décadas, rastreando patrones de lluvia, temperaturas y sus correlaciones con fenómenos astronómicos como las posiciones de los planetas y las fases lunares. Era meteorología predictiva basada en datos empíricos acumulados durante generaciones enteras. Pero quizás lo más perturbador era una sección completa dedicada a lo que solo podía describirse como filosofía científica. Estos textos debatían la naturaleza de la realidad, cuestionando si el mundo material era todo lo que existía o si había dimensiones más allá de la percepción humana ordinaria. Un pasaje particularmente fascinante especulaba sobre la naturaleza del tiempo mismo, sugiriendo que no era una línea recta, sino algo más complejo, posiblemente cíclico o incluso multidimensional. «Escuchen esto», dijo la doctora Carter, leyendo de uno de los pergaminos filosóficos. Dice: «El pasado no está muerto, sino que permanece, existiendo simultáneamente con el presente. El futuro ya está escrito en las estrellas, pero permanece invisible hasta que el presente lo alcanza. Aquellos con sabiduría suficiente pueden leer las señales y vislumbrar lo que vendrá, no por magia, sino por comprensión de los patrones que gobiernan todas las cosas». Era una descripción que sonaba inquietantemente similar a ciertos conceptos de la física moderna sobre la naturaleza del espacio-tiempo, donde el pasado, presente y futuro existen simultáneamente en lo que Einstein llamaría el universo en bloque. ¿Cómo podía alguien hace 3000 años haber articulado algo tan cercano a teorías que solo surgieron en el siglo XX? La pregunta que comenzaba a obsesionar a todos era cada vez más difícil de ignorar. ¿De dónde provino este conocimiento originalmente? Salomón había indicado en su carta que era transmitido desde tiempos anteriores al diluvio. ¿Era esto simplemente lenguaje mitológico para referirse a una antigüedad extrema, o estaba sugiriendo literalmente que este conocimiento provenía de una civilización anterior, ahora perdida, que había alcanzado niveles de sofisticación científica comparables o superiores a los nuestros? La evidencia física ciertamente sugería algo extraordinario. Los dispositivos mecánicos, el planetario, las herramientas de precisión que habían encontrado, todas requerían un nivel de tecnología, metalúrgica y manufactura que supuestamente no existía en el Medio Oriente del siglo X antes de nuestra era. Sin embargo, aquí estaban, físicamente presentes, imposibles de negar. El profesor Rosenblum, el matemático, había estado examinando un conjunto particular de tablillas que contenían lo que parecían ser tablas logarítmicas, herramientas matemáticas que facilitaban cálculos complejos. Estas tablillas, explicó a la doctora Carter, son esencialmente calculadoras primitivas, pero el nivel de precisión es extraordinario.
Quien creó estas tablas comprendía conceptos de exponenciación y logaritmos que no fueron formalmente desarrollados hasta John Napier en el siglo XVII. Y miren estas otras, señaló hacia otro conjunto. Están calculando raíces cuadradas y cúbicas usando métodos iterativos que son casi idénticos a los algoritmos que utilizamos hoy en computadoras. Mientras el equipo continuaba catalogando y documentando, comenzaron a emerger HIAs, patrones más amplios. Este no era simplemente una colección aleatoria de conocimiento avanzado. Estaba organizado sistemáticamente como una enciclopedia, con referencias cruzadas entre diferentes secciones. Había un método, una estructura pedagógica, como si estuviera diseñado para enseñar, para transmitir conocimiento de manera completa y coherente. También había evidencia de que este conocimiento había sido activamente utilizado, no simplemente preservado. Varios documentos hacían referencia a proyectos prácticos, construcciones, experimentos realizados. Uno particularmente intrigante describía la construcción de un sistema de irrigación avanzado que utilizaba principios de ingeniería hidráulica sorprendentemente sofisticados, incluyendo el uso de sifones y válvulas de presión controlada. Lo que estamos viendo aquí, reflexionó la doctora Carter durante una pausa para descansar después de horas de trabajo intenso, es evidencia de lo que podríamos llamar una ciencia perdida. No magia, no tecnología extraterrestre, sino ciencia genuina, observación sistemática, experimentación, teorización, llevada a cabo por humanos inteligentes y curiosos que vivieron hace miles de años. Por alguna razón, este conocimiento fue suprimido, olvidado o deliberadamente ocultado. Y ahora, 3 milenios después, lo estamos redescubriendo. Pero quedaba una pregunta crucial sin responder. Las tablillas y el dispositivo en el primer cofre habían sugerido que había más. Algo que Salomón consideraba el núcleo más importante de todo este conocimiento. Los textos se referían a ello crípticamente como el secreto de los secretos, la llave que abre todas las puertas, el conocimiento que transforma al que lo comprende. Fue Sarah Chen, la especialista en acústica, quien finalmente encontró la pista. Había estado examinando el planetario mecánico, fascinada por su complejidad, cuando notó algo peculiar. Los engranajes no estaban simplemente diseñados para representar movimientos planetarios. Había componentes adicionales que no parecían servir ningún propósito astronómico obvio. Eran más complejos de lo necesario, con cavidades y canales tallados en lugares específicos. «Creo que esto es también un instrumento musical», anunció inesperadamente. El equipo se reunió alrededor mientras ella explicaba su teoría. «Miren estos canales. Si el aire fluyera a través de ellos cuando la esfera rota, produciría tonos específicos. Y estos componentes aquí», señaló hacia una serie de pequeñas cámaras, «funcionarían como resonadores, amplificando ciertos sonidos. Este no es simplemente un planetario. Es algún tipo de órgano mecánico que produce música basada en los movimientos planetarios». La implicación era profunda. La idea de la música de las esferas, el concepto de que los movimientos planetarios creaban armonías celestiales, era típicamente atribuida a Pitágoras y los filósofos griegos posteriores. Pero aquí había evidencia física de que este concepto existía y había sido implementado mecánicamente siglos antes. Con extremo cuidado, usando aire comprimido suave, Sarah activó el mecanismo. Los engranajes comenzaron a moverse lentamente y de los canales emergió un sonido, suave al principio pero creciendo en complejidad. No era simplemente ruido, era música o algo parecido a música, tonos que subían y bajaban siguiendo patrones que eran simultáneamente matemáticos y extrañamente orgánicos. Mientras el sonido llenaba la cámara, algo extraordinario comenzó a suceder. En una de las murallas, una sección que había parecido completamente sólida comenzó a revelarse como algo diferente. El sonido estaba activando algún tipo de mecanismo de resonancia en la piedra misma.
Grietas comenzaron a aparecer, no de daño, sino de diseño, delineando una puerta que había estado perfectamente oculta. «Es una cerradura acústica», susurró Sara con asombro absoluto. La frecuencia específica producida por el planetario cuando está configurado en cierta posición celestial actúa como una llave. Solo alguien que comprendiera tanto la astronomía como la acústica podría abrir esta puerta. Configuraron el planetario a la posición indicada en una de las tablillas, una alineación planetaria específica que había ocurrido durante el reinado de Salomón. Los tonos cambiaron y la puerta oculta comenzó a abrirse lentamente, rechinando después de milenios de inactividad, pero funcionando todavía, un testimonio de la ingeniería extraordinaria de sus creadores. Detrás de la puerta había una cámara final, pequeña y casi vacía, excepto por un único pedestal en el centro. Sobre el pedestal descansaba un objeto que parecía casi mundano en comparación con todo lo que habían encontrado. Un libro, o más precisamente, un códice encuadernado en metal, sellado con cerraduras que parecían requerir llaves específicas. Pero era lo que estaba escrito en la cubierta del códice lo que hizo que todos se detuvieran. En varios idiomas diferentes, algunos reconocibles como hebreo y arameo antiguos, otros completamente desconocidos, estaba inscrito el mismo mensaje: para aquel que busca comprender la naturaleza fundamental de la existencia. Advertencia: el conocimiento contenido aquí transformará irreversiblemente la comprensión de quien lo lee. Procede solo si estás preparado para ver el mundo de manera completamente diferente. La doctora Carter extendió la mano hacia el códice, pero se detuvo antes de tocarlo. Esta era una decisión que no podía tomar individualmente. Lo que habían encontrado hasta ahora ya era suficientemente revolucionario. Pero este códice, según las advertencias, contenía algo todavía más fundamental, más transformador. «Necesitamos considerar cuidadosamente cómo procedemos», dijo a su equipo. «Lo que hemos descubierto aquí tiene el potencial de cambiar no solo la historia de la ciencia, sino nuestra comprensión de la civilización humana misma. Pero también hay implicaciones que debemos considerar. ¿Por qué fue ocultado este conocimiento? ¿Existen razones legítimas por las que Salomón sintió que debía ser preservado, pero también protegido?» Marcus Delgado expresó lo que muchos estaban pensando. ¿Y si hay algo en ese códice que genuinamente no estamos preparados para saber? No en el sentido de conocimiento peligroso como armas, sino algo que fundamentalmente alteraría nuestra percepción de la realidad de maneras que podrían ser psicológicamente desestabilizadoras. Era una preocupación válida. Los textos que habían leído hasta ahora sugerían que los antiguos sabios comprendían algo sobre la naturaleza de la realidad que iba más allá de la simple ciencia física. Había referencias a estados alterados de conciencia, a técnicas para expandir la percepción más allá de los límites ordinarios, a experiencias que sonaban casi místicas, pero que los textos insistían eran reproducibles y basadas en principios comprensibles. Después de horas de deliberación, el equipo llegó a una decisión. Documentarían todo meticulosamente, pero procederían con la apertura del códice. Si Salomón había creído que la humanidad eventualmente estaría lista para este conocimiento, entonces negarse a examinarlo sería una traición a ese legado. Pero lo harían con cuidado, con consideración completa de las implicaciones. Las llaves para abrir el códice resultaron estar entre los objetos que habían encontrado en el cofre original. Eran dispositivos mecánicos complejos que tenían que ser insertados y rotados en secuencias específicas. Mientras la doctora Carter trabajaba con las cerraduras, sus manos temblaban ligeramente, no de miedo sino de anticipación mezclada con aprensión. Con el clic final de la última cerradura, el códice se abrió. Las páginas, hechas de un material que parecía ser metal, extremadamente delgado, estaban perfectamente preservadas.
El texto estaba escrito en múltiples idiomas, dispuestos en columnas paralelas, aparentemente para asegurar que el conocimiento pudiera ser comprendido independientemente de qué idiomas sobrevivieran a través del tiempo. La primera página contenía una introducción, escrita nuevamente en primera persona por Salomón. Explicaba que lo que seguía era una síntesis del conocimiento más profundo que la hermandad de sabios había acumulado. Conocimiento que trataba no con las manifestaciones físicas de la realidad, sino con sus principios fundamentales subyacentes. La realidad que percibes, comenzaba el texto, es como las sombras proyectadas en una pared por objetos que existen en dimensiones que tus sentidos ordinarios no pueden detectar. Lo que llamamos materia es vibración. Lo que llamamos tiempo es percepción. Lo que llamamos espacio es la estructura misma de la conciencia manifestada. Comprender esto no es simplemente conocimiento intelectual, sino una transformación del ser. Las páginas que seguían presentaban lo que solo podía describirse como una teoría unificada de la realidad que integraba física, conciencia, matemáticas y algo que podría llamarse metafísica, aunque los antiguos sabios no habrían usado ese término. Describían el universo como una jerarquía de patrones, donde cada nivel emergía de principios más fundamentales, todos en última instancia reducibles a lo que llamaban el principio único, del cual todo lo demás derivaba. Había ecuaciones, pero no como las ecuaciones modernas. Eran representaciones geométricas complejas que mostraban relaciones entre conceptos. Una página mostraba lo que parecía ser una descripción de átomos y partículas subatómicas, representados como vórtices de energía en el mar fundamental del espacio. Otra mostraba estructuras que se asemejaban inquietantemente a representaciones modernas del ADN, la doble hélice, con anotaciones sobre cómo la información era codificada y transmitida. Pero lo verdaderamente revolucionario venía en las secciones posteriores, donde el códice trataba con la conciencia misma. Presentaba a la conciencia no como un epifenómeno de la materia, sino como un aspecto fundamental de la realidad, tan básico como la energía o el espacio. Describía técnicas específicas que llamaba prácticas de expansión, mediante las cuales un individuo podía entrenar su conciencia para percibir aspectos de la realidad normalmente invisibles. La mente ordinaria, explicaba el texto, está sintonizada para percibir solo un rango estrecho de la realidad, aquellas frecuencias necesarias para la supervivencia física. Pero la mente entrenada puede expandir su sintonización, percibiendo capas más profundas, viendo los patrones que conectan todas las cosas, comprendiendo directamente verdades que de otro modo solo pueden ser inferidas matemáticamente. Había instrucciones detalladas, ejercicios de meditación, técnicas de respiración, prácticas que parecían diseñadas para alterar estados de conciencia de maneras específicas y controladas. El códice enfatizaba que estas no eran prácticas místicas arbitrarias, sino tecnologías de la conciencia, tan precisas y reproducibles como cualquier experimento científico. Muchos han experimentado vislumbres de estas verdades más profundas, continuaba el texto, pero pocos han desarrollado el método sistemático para acceder a ellas de manera confiable. Este conocimiento es el tesoro más grande que poseemos, pero también el más peligroso si se malinterpreta o se usa sin sabiduría. Por eso debe ser preservado solo para aquellos que demuestren no solo inteligencia, sino también madurez emocional y ética. Las páginas finales del códice trataban sobre las implicaciones prácticas de este conocimiento. Describía cómo, con la comprensión correcta de los principios fundamentales, era posible manipular aspectos de la realidad de maneras que parecerían milagrosas a alguien sin ese entendimiento. No magia, insistía el texto, sino aplicación precisa de principios naturales profundos. Había descripciones de lo que sonaba como sanación avanzada, utilizando comprensión de cómo la conciencia y la materia interactúan para influir en procesos biológicos.
Había referencias a la capacidad de percibir eventos distantes, no por poderes sobrenaturales, sino por comprensión de cómo la información se propaga a través del campo fundamental que conecta todas las cosas. Había incluso sugerencias de que el tiempo mismo podía ser navegado de maneras no lineales por conciencias suficientemente entrenadas. La última página contenía una advertencia final de Salomón. He celado este conocimiento no porque tema que sea falso, sino porque sé que es verdadero. Una civilización que posee este conocimiento, pero carece de la sabiduría para usarlo responsablemente, se autodestruirá inevitablemente. Solo cuando la humanidad haya madurado lo suficiente, cuando haya aprendido a vivir en armonía consigo misma y con el mundo natural, estará lista para aplicar estos principios sin causar daño catastrófico. Hasta entonces, que permanezca oculto, esperando el momento apropiado. Cuando la doctora Carter terminó de leer las últimas páginas en voz alta, un silencio profundo cayó sobre la cámara. Todos estaban procesando las implicaciones de lo que habían descubierto. Este no era simplemente un hallazgo arqueológico histórico, era potencialmente un punto de inflexión para la civilización humana entera. Necesitamos decidir qué hacemos con esto, dijo finalmente el profesor Rosenblum. Publicar todo inmediatamente podría causar caos. Las implicaciones para la religión, la ciencia, la filosofía son enormes, pero mantenerlo secreto también plantea problemas éticos significativos. La doctora Carter asintió pensativamente. Salomón claramente sintió que había un tiempo apropiado para que este conocimiento emergiera. La pregunta ¿es este ese momento? ¿Hemos madurado lo suficiente como civilización? Sarah Chen intervino con una perspectiva práctica. También debemos considerar que no estamos solos en esto. Ya hay fotografías, datos digitales, comunicaciones satelitales sobre este descubrimiento. Los gobiernos, instituciones religiosas, corporaciones, todos querrán controlar o suprimir parte de esta información. Una vez que salgamos de aquí, perderemos el control sobre cómo se maneja. Era una realidad incómoda pero innegable. El descubrimiento era demasiado grande para ser contenido. Ya había rumores circulando en círculos académicos y periodísticos. Pronto la presión pública y política haría imposible mantener cualquier tipo de control sobre la narrativa. Marcus Delgado sugirió un enfoque gradual. Podríamos publicar los hallazgos en etapas, comenzar con los aspectos históricos y arqueológicos más convencionales, las riquezas materiales, el contexto del reinado de Salomón. Eso ya sería revolucionario pero manejable. Luego, gradualmente, introducir los aspectos científicos más avanzados, dando tiempo a la comunidad académica y al público para procesarlo. Pero el códice, objetó otro miembro del equipo, eso es diferente. No es solo información histórica o científica. Si lo que dice es verdad, si realmente contiene técnicas funcionales para alterar la conciencia y percibir realidades más profundas, entonces estamos hablando de algo que podría ser usado o mal usado de maneras que no podemos predecir completamente. La doctora Carter tomó una decisión. Haremos copias completas de todo. Múltiples copias, distribuidas a instituciones académicas confiables en diferentes países. Eso previene que cualquier entidad única pueda suprimir o monopolizar el conocimiento. Pero para el códice específicamente, propondremos que se establezca un consorcio internacional, no solo de científicos, sino también de filósofos, eticistas, representantes de diferentes tradiciones espirituales. Estudiaremos el contenido cuidadosamente, verificaremos si las prácticas descritas realmente funcionan y solo entonces decidiremos colectivamente cómo proceder. Era un plan razonable, pero todos sabían que la realidad probablemente sería más caótica. Una vez que la noticia se filtrara completamente, habría presiones inmensas desde múltiples direcciones. Grupos religiosos podrían verlo como herético o, alternativamente, como validación de sus creencias.
Gobiernos podrían querer clasificar parte de la información por razones de seguridad nacional. Corporaciones podrían ver oportunidades de comercialización. Escépticos demandarían acceso completo para verificar la autenticidad, mientras el equipo preparaba su salida de las cámaras, llevando consigo cuidadosamente las documentaciones y algunos artefactos selectos para análisis. Posterior, algo inesperado ocurrió. El planetario mecánico, que había permanecido silencioso desde que activaron la última puerta, comenzó a moverse nuevamente por sí solo, como si estuviera respondiendo a algún estímulo externo que nadie podía detectar. Los engranajes giraron hasta una configuración específica y luego se detuvieron. Sarah Chen verificó rápidamente la posición. «Esto es extraño», murmuró. «Está mostrando una alineación planetaria específica. Déjenme calcular». Trabajó furiosamente en su tablet durante varios minutos. «No puede ser. Esta alineación va a ocurrir exactamente dentro de 3 meses desde hoy. Es extremadamente rara, los 5 planetas visibles alineándose de una manera que solo sucede cada varios siglos». «¿Qué creen que significa?», preguntó uno de los técnicos nerviosamente. La doctora Carter estudió el planetario pensativamente. Salomón dijo que había un tiempo apropiado para que este conocimiento emergiera. Tal vez este mecanismo fue diseñado para señalar ese tiempo. Una alineación celestial específica, un marcador en el tiempo. Entonces, ¿estás diciendo que nos tropezamos con este descubrimiento justo 3 meses antes de la fecha que Salomón predijo hace 3000 años? Marcus sonaba escéptico. «Eso parece demasiado conveniente, demasiado predeterminado». «O», sugirió Sarah, «tal vez el mecanismo ha estado activándose periódicamente a lo largo de los milenios cada vez que esta alineación se acerca, esperando que alguien finalmente estuviera allí para notarlo. Hemos estado excavando aquí durante meses. Nuestro equipo ha estado presente durante el período cuando este mecanismo comenzaría a activarse». Era una explicación más mundana, pero todavía inquietante. Sugería un nivel de planificación a largo plazo que era casi incomprensible. Diseñar un mecanismo que funcionara durante 3000 años, sincronizado con eventos celestiales, esperando pacientemente el momento correcto. Eso hablaba de una visión y capacidad técnica asombrosas. Mientras ascendían finalmente hacia la superficie, después de semanas en las cámaras subterráneas, la luz del día los golpeó con intensidad casi dolorosa. El mundo exterior continuaba como siempre, inconsciente de que bajo sus pies había sido descubierto algo que podría transformarlo fundamentalmente. Las noticias del descubrimiento comenzaron a filtrarse lentamente, como la doctora Carter había planeado. Primero, anuncios de un hallazgo arqueológico significativo relacionado con el rey Salomón. Luego, revelaciones graduales sobre la extensión de las riquezas encontradas. Las imágenes de la menorá de 7 brazos circularon por el mundo, causando excitación en comunidades religiosas y académicas por igual. Pero conforme pasaban las semanas y más detalles emergían sobre los aspectos científicos del hallazgo, las reacciones se volvieron más complejas y divididas. Algunos científicos aceptaron la evidencia entusiásticamente, emocionados por las implicaciones de que había existido una tradición científica avanzada en la antigüedad. Otros se mostraron escépticos, cuestionando la datación, sugiriendo contaminación o incluso fraude, aunque la evidencia física era difícil de disputar. Las instituciones religiosas reaccionaron de maneras variadas. Algunos líderes vieron el descubrimiento como validación de sus tradiciones, prueba de que las figuras bíblicas eran tan sabias como las escrituras afirmaban. Otros se sintieron amenazados, preocupados de que la naturaleza científica del conocimiento de Salomón socavara interpretaciones más místicas o sobrenaturales de su sabiduría. 3 semanas después del anuncio inicial, la doctora Carter recibió una visita inesperada en su oficina temporal en Jerusalén. Era un hombre mayor, vestido modestamente, que se identificó simplemente como un representante de aquellos que han estado esperando. «¿Esperando qué?», preguntó.
Carter inmediatamente cautelosa. «El redescubrimiento», respondió el hombre con calma. «La hermandad de la que Salomón escribió nunca desapareció completamente. Continuó en secreto preservando fragmentos del conocimiento antiguo, esperando el momento en que pudiera emerger nuevamente sin ser destruido. Hemos estado monitoreando sitios arqueológicos relacionados con Salomón durante décadas, sabiendo que eventualmente alguien encontraría las cámaras». Carter lo estudió cuidadosamente, tratando de determinar si era un excéntrico o si había sustancia en sus afirmaciones. «Si lo que dices es verdad, ¿por qué no excavaron ustedes mismos?» «Porque debía ser descubierto por la comunidad científica oficial», explicó. «Si nosotros lo hubiéramos revelado, habría sido descartado como fraude o invención de un culto. Pero descubierto por arqueólogos respetados, usando métodos científicos rigurosos, documentado exhaustivamente, tiene credibilidad. Esa era la única manera en que podía ser tomado seriamente». «¿Qué quieres de mí?», preguntó Carter directamente. «Simplemente ofrecerte contexto», respondió, «y advertirte. Hay otros grupos, no tan benevolentes, que también conocen las leyendas del conocimiento oculto de Salomón. Algunos querrán monopolizarlo, otros querrán destruirlo. Necesitas ser muy cuidadosa sobre a quién confías en las próximas semanas, especialmente a medida que se acerca la alineación planetaria». Antes de que Carter pudiera responder, el hombre colocó un objeto pequeño en su escritorio. Era un medallón antiguo, grabado con el mismo símbolo de estrella que habían visto en las cámaras. «Si alguna vez necesitas ayuda, muestra esto. Aquellos que reconocen este símbolo sabrán que estás bajo protección». Y con eso se marchó, dejando a Carter con más preguntas que respuestas. Verificó las cámaras de seguridad del edificio más tarde, pero extrañamente no había grabación clara de su entrada o salida. Eso era perturbador, pero también, de cierta manera, consistente con las capacidades que el códice había sugerido que eran posibles. Las semanas siguientes fueron caóticas. El equipo trabajaba incansablemente, publicando papers, dando conferencias, defendiendo sus hallazgos contra escépticos cada vez más vocales. Algunos de los artefactos fueron prestados para exhibición en museos selectos, causando multitudes enormes y debate intenso. Pero la verdadera batalla estaba ocurriendo detrás de escenas. Múltiples gobiernos habían hecho demandas formales e informales de acceso al códice completo. Algunas corporaciones tecnológicas habían ofrecido sumas asombrosas de dinero por los derechos de estudiar y potencialmente patentar cualquier tecnología derivada del conocimiento antiguo. Grupos religiosos extremistas habían emitido amenazas, algunos demandando que los artefactos fueran destruidos como heréticos, otros insistiendo que debían ser controlados exclusivamente por autoridades religiosas. La doctora Carter había seguido su plan, estableciendo un consorcio internacional para estudiar el códice. Pero incluso dentro de ese grupo había tensiones. Algunos miembros querían acelerar la investigación, ansiosos por verificar si las prácticas descritas realmente funcionaban. Otros abogaban por cautela extrema, argumentando que experimentar con técnicas de alteración de conciencia era peligroso sin comprender completamente los riesgos. Un pequeño subgrupo, trabajando en secreto, había comenzado a probar algunas de las prácticas de meditación más básicas descritas en el códice. Los resultados iniciales fueron sorprendentes y algo alarmantes. Varios participantes reportaron experiencias perceptuales inusuales, sensaciones de expandir la conciencia más allá de los límites corporales normales, vislumbres de lo que describían como patrones subyacentes en la realidad. Uno de los participantes, una neurocientífica llamada Dr. Yuki Tanaka, había estado monitoreando su propia actividad cerebral durante estas prácticas usando equipo de EEG avanzado. Los patrones que observó eran únicos, diferentes de cualquier estado de conciencia documentado previamente. No era simplemente relajación o meditación ordinaria.
El cerebro estaba mostrando sincronización inusual entre regiones que normalmente no se comunican directamente, y estaba produciendo frecuencias que típicamente no se ven en individuos despiertos. Es como si el cerebro estuviera accediendo a modos de procesamiento que normalmente permanecen latentes, explicó Tanaka al consorcio. Las instrucciones en el códice no son arbitrarias, son técnicas precisas para activar capacidades neurológicas específicas. Si esto es lo que pueden lograr las prácticas básicas, no puedo imaginar qué podrían hacer las avanzadas. Pero con el descubrimiento venía también peligro. 2 semanas antes de la alineación planetaria predicha, hubo un intento de robo en la instalación de almacenamiento seguro donde se guardaban los artefactos más sensibles, incluyendo el códice original. El intento fue frustrado, pero fue claro que había sido ejecutado por profesionales con recursos significativos. Más preocupante aún, varios miembros del equipo original de excavación comenzaron a reportar que estaban siendo seguidos, sus comunicaciones monitoreadas, sus casas registradas discretamente. La doctora Carter misma recibió amenazas anónimas, algunas demandando que destruyera el códice, otras exigiendo que lo compartiera públicamente de inmediato. La presión se intensificó dramáticamente cuando una filtración, nunca rastreada a su fuente, resultó en que páginas escaneadas del códice aparecieran en Internet. Aunque solo era una fracción del contenido total, fue suficiente para encender un debate global furioso. Millones de personas ahora tenían acceso a las enseñanzas básicas y muchos comenzaron a experimentar con las prácticas por su cuenta, sin supervisión o contexto adecuado. Los reportes comenzaron a llegar de todo el mundo. Algunas personas afirmaban haber tenido experiencias transformadoras positivas, percepciones ampliadas, sensaciones de conexión profunda con algo más grande. Pero otros reportaban experiencias aterradoras, episodios que sonaban como psicosis temporal, incapacidad para distinguir entre percepciones normales y alteradas. Varios individuos terminaron en hospitales psiquiátricos después de intentar prácticas avanzadas sin preparación adecuada. Esto es exactamente lo que Salomón advirtió, dijo Marcus Delgado gravemente en una reunión de emergencia del consorcio. El conocimiento siendo liberado antes de que la gente esté lista, causando caos. Necesitamos publicar pautas de seguridad, advertencias claras sobre los riesgos. Pero eso solo validará su autenticidad, objetó otro miembro. Si advertimos que es peligroso, la gente asumirá que realmente funciona, lo cual incrementará el interés en lugar de disuadirlo. Era un dilema sin solución fácil. El conocimiento ya estaba en el mundo, propagándose viralmente a través de Internet y redes sociales. No había manera de volver a sellarlo. La única opción era intentar guiar su aplicación tan responsablemente como fuera posible. A medida que la fecha de la alineación planetaria se acercaba, algo extraño comenzó a ocurrir. Personas de todo el mundo, muchas sin conexión aparente al descubrimiento original, comenzaron a reportar sueños vívidos e inusuales. Los sueños compartían elementos comunes, símbolos geométricos similares a los encontrados en las cámaras, sensaciones de estar conectados a través del tiempo con algo antiguo, visiones de lo que describían como el patrón o la red que conectaba todas las cosas. Algunos lo descartaron como histeria colectiva, sugestión masiva impulsada por la cobertura mediática del descubrimiento. Pero la frecuencia y consistencia de los reportes era difícil de ignorar. Era como si el redescubrimiento del conocimiento de Salomón hubiera activado algo en la conciencia colectiva humana, despertando memorias o capacidades que habían estado latentes. La doctora Carter había estado experimentando sus propios sueños inusuales. En uno particularmente vívido se encontró de pie en las cámaras subterráneas, pero diferentes, como si estuviera viendo simultáneamente su estado actual y su estado 3000 años atrás. Salomón estaba allí, no como una aparición fantasmal, sino sorprendentemente sólido y presente. «Has hecho bien»,
le dijo, su voz resonando con autoridad, pero también con calidez. El sello fue puesto no para ocultar, sino para preservar, esperando el momento cuando pudiera ser recibido. Ese momento ha llegado. Tu mundo enfrenta crisis que solo pueden ser resueltas con la comprensión más profunda que este conocimiento ofrece. Pero está causando caos, objetó Carter en el sueño. Las personas no están preparadas. El caos es parte del proceso, respondió Salomón. La transformación nunca es cómoda, pero la alternativa, permanecer atrapados en la conciencia limitada, conducirá a la autodestrucción. La humanidad ha alcanzado un punto donde debe evolucionar o perecer. Este conocimiento es el catalizador. Carter despertó de ese sueño con una claridad y propósito que no había sentido en semanas. Descartó la experiencia como su subconsciente procesando el estrés, pero no podía negar que se sentía como más que eso. Se sentía como comunicación genuina, aunque no podía explicar cómo eso sería posible. La noche de la alineación planetaria finalmente llegó. El consorcio había organizado un evento global, transmitido en vivo, donde presentarían sus hallazgos más actualizados y anunciarían planes para hacer el conocimiento accesible de manera responsable. Cientos de millones de personas sintonizaron, una audiencia masiva que reflejaba el hambre humana por comprender estos misterios antiguos recientemente revelados. Pero incluso mientras la conferencia se preparaba para comenzar, algo inesperado estaba ocurriendo en múltiples ubicaciones alrededor del mundo. En los sitios donde las antiguas tradiciones de la hermandad habían persistido en secreto, ceremonias estaban siendo realizadas, sincronizadas con la alineación celestial. Grupos pequeños de practicantes, algunos de tradiciones que databan siglos, estaban ejecutando rituales diseñados para anclar el conocimiento que estaba emergiendo, para ayudar a la conciencia colectiva a asimilarlo de manera más suave. Y en las cámaras originales bajo Jerusalén, donde un pequeño equipo permanecía monitoreando los artefactos, el planetario mecánico se activó nuevamente. Los engranajes giraron suavemente hasta la configuración exacta de la alineación que estaba ocurriendo en los cielos sobre ellos. Los tonos que produjo eran diferentes esta vez, más complejos, más armónicos. Las frecuencias llenaron las cámaras y parecieron resonar a través de la roca misma de la montaña. Sarah Chen, quien estaba presente, documentó todo meticulosamente. Sus instrumentos registraron algo extraordinario. Las frecuencias no se estaban simplemente disipando. Estaban siendo transmitidas de alguna manera, propagándose a través de la Tierra de maneras que sus equipos no podían explicar completamente. Era como si el planetario estuviera enviando una señal. Y esa señal estaba alcanzando algo. En el momento preciso de la alineación máxima, cuando los 5 planetas formaron su configuración rara, algo cambió perceptiblemente. No fue dramático ni obviamente sobrenatural. Fue sutil, pero innegable. Las personas que habían estado practicando las técnicas del códice reportaron simultáneamente una claridad repentina, como si una niebla que no sabían que existía se hubiera disipado de sus mentes. Aquellos que habían estado luchando con las prácticas encontraron súbitamente que tenían sentido, que podían percibir los patrones que las instrucciones describían. Los científicos monitoreando escáneres cerebrales de practicantes en diferentes continentes notaron sincronización simultánea en los patrones de ondas cerebrales, a pesar de que no había comunicación entre los sujetos. Era como si millones de mentes humanas hubieran sido sutilmente sintonizadas a la misma frecuencia por un breve momento. En la conferencia global, la doctora Carter estaba presentando cuando sintió el cambio. Se detuvo a mitad de frase, abrumada momentáneamente por una sensación de conexión expansiva, como si pudiera percibir la presencia de cada persona viendo la transmisión, cada mente enfocada en este momento compartido. Recuperó la compostura rápidamente, pero su voz tenía una cualidad diferente cuando continuó hablando. «Lo que hemos descubierto», dijo, las palabras fluyendo con una convicción profunda.
No es simplemente historia antigua, es una invitación. Una invitación a recordar capacidades que siempre han sido inherentes a la conciencia humana, pero que hemos olvidado. Salomón y los sabios antiguos no eran sobrenaturales. Eran simplemente humanos que habían desarrollado sus capacidades mentales más completamente de lo que la mayoría de nosotros lo hacemos ahora. El conocimiento que dejaron, continuó, viene con responsabilidad. No puede ser usado solo para ganancia personal o poder sobre otros. Su valor verdadero surge cuando es aplicado con sabiduría, con consideración para el bienestar de todos. Las crisis que enfrentamos como civilización global, crisis ambientales, sociales, psicológicas, requieren un salto en conciencia. Este conocimiento antiguo puede ayudar a facilitar ese salto, pero solo si lo abordamos con humildad y respeto. Las palabras resonaron con millones de personas observando. Muchos reportaron después que sintieron algo cambiar dentro de ellos mientras escuchaban. Una apertura a posibilidades que previamente habrían descartado como fantasía. Escépticos encontraron su escepticismo suavizándose en curiosidad genuina. Creyentes sintieron su fe expandirse más allá de los confines de dogma específico hacia algo más universal. En las semanas que siguieron a la alineación, los efectos se volvieron más evidentes. El conocimiento del códice comenzó a integrarse en múltiples disciplinas. Neurocientíficos empezaron a desarrollar protocolos seguros para entrenar las capacidades perceptuales expandidas descritas en los textos antiguos. Físicos encontraron inspiración en las descripciones geométricas de la realidad, conduciendo a nuevas aproximaciones teóricas a problemas de larga data en física cuántica. Médicos comenzaron a explorar las técnicas de sanación descritas en el códice, descubriendo que, cuando se aplicaban correctamente bajo supervisión apropiada, podían facilitar procesos de curación que previamente se consideraban imposibles o atribuidos vagamente a placebo. El mecanismo no era místico, sino involucraba movilizar capacidades del sistema nervioso para influir en procesos fisiológicos de maneras más precisas de lo que previamente se creía posible. Educadores comenzaron a incorporar principios del conocimiento antiguo en pedagogía, ayudando a estudiantes a desarrollar no solo conocimiento intelectual, sino también conciencia perceptual expandida. Los resultados iniciales fueron prometedores, con estudiantes mostrando mejora no solo en aprendizaje académico, sino también en inteligencia emocional, creatividad y bienestar psicológico general. Pero no todo fue transformación positiva. También hubo abusos y malentendidos. Cultos surgieron afirmando tener la interpretación verdadera del conocimiento de Salomón. Estafadores vendieron versiones falsificadas de las prácticas, prometiendo poderes milagrosos. Algunos gobiernos intentaron militarizar aspectos del conocimiento, buscando crear soldados de conciencia expandida o armas psicológicas. El Consorcio Internacional trabajó incansablemente para contrarrestar estos abusos, publicando guías claras, desenmascarando fraudes, abogando por regulaciones que prevendrían aplicaciones dañinas mientras permitían investigación legítima. Era una batalla constante, pero gradualmente estándares y mejores prácticas comenzaron a emerger. La doctora Carter se encontró en una posición que nunca había anticipado. De arqueóloga académica se había convertido en una especie de guardiana de un renacimiento de conciencia global. Era agotador, pero también profundamente gratificante. Veía diariamente evidencia de personas transformando sus vidas, comunidades sanando divisiones de larga data, nuevas soluciones creativas a problemas antiguos emergiendo. 6 meses después del descubrimiento inicial, hubo una reunión del consorcio para evaluar el progreso. Marcus Delgado presentó análisis cuantitativos mostrando cambios medibles en 1800. Comportamiento humano agregado. Las tasas de crimen violento habían disminuido ligeramente, pero perceptiblemente en regiones donde las prácticas del códice habían sido adoptadas ampliamente. Indicadores de salud mental mostraban mejoras. Incluso había señales tempranas de mayor cooperación internacional en problemas globales.
No estoy diciendo que un texto antiguo haya resuelto todos los problemas de la humanidad, aclaró Marcus, pero los datos sugieren que la expansión de conciencia facilitada por estas prácticas está teniendo efectos positivos reales. Las personas son literalmente más capaces de percibir la interconexión de sus acciones, de sentir empatía a través de fronteras culturales, de pensar a largo plazo. La doctora Tanaka, la neurocientífica, presentó investigación mostrando que la práctica regular de las técnicas del códice producía cambios neuroplásticos duraderos. Los cerebros estaban literalmente reconectándose, desarrollando nuevas conexiones neuronales, activando regiones que previamente habían sido subutilizadas. No era lavado de cerebro ni alteración artificial. Era desarrollo natural de potenciales latentes, similar a cómo el entrenamiento musical desarrolla capacidades musicales que técnicamente siempre estuvieron presentes, pero dormidas. Lo más fascinante, continuó Tanaka, es que estos cambios parecen hacerse más fuertes con el tiempo y práctica. Es como si el cerebro humano hubiera estado esperando este tipo de entrenamiento, como si estuviera diseñado para estas capacidades, pero simplemente no las estábamos ejercitando. Ahora que hemos redescubierto cómo hacerlo, estamos viendo una aceleración rápida en el desarrollo. No todos en el consorcio estaban completamente entusiasmados. El profesor Heinrich Müller, un filósofo alemán, expresó cautela. Necesitamos ser cuidadosos sobre no caer en utopianismo ingenuo. Sí, estamos viendo cambios positivos, pero también estamos viendo surgir nuevas formas de conflicto. Hay tensiones crecientes entre aquellos que abrazan este nuevo paradigma y aquellos que lo resisten. No podemos ignorar eso. Era una observación válida. A pesar de los beneficios evidentes, también había resistencia significativa. Algunas comunidades religiosas conservadoras veían el conocimiento antiguo como amenaza a sus doctrinas establecidas. Ciertos intereses corporativos se oponían porque una población con conciencia expandida era menos susceptible a manipulación consumista. Algunos políticos se sentían amenazados porque ciudadanos más perceptivos eran más difíciles de engañar. La resistencia es natural, respondió la doctora Carter. El cambio de paradigma siempre encuentra oposición, pero lo que importa es que el conocimiento ahora está en el mundo. No puede ser suprimido nuevamente. La única pregunta es qué tan suavemente podemos facilitar la transición. Esa noche, mientras Carter caminaba sola a través de Jerusalén, reflexionando sobre todo lo que había sucedido, se encontró nuevamente cerca del sitio de excavación original. Algo la impulsó a descender una vez más a las cámaras, aunque ahora eran un sitio turístico controlado y ella necesitó credenciales especiales para acceso después de horas. Parada en la cámara final, donde habían encontrado el códice, sintió una presencia. No algo sobrenatural o aterrador, sino algo profundamente pacífico. Era como si el espacio mismo reteniera la intención de Salomón, su esperanza de que la humanidad eventualmente maduraría lo suficiente para recibir este regalo. «Hicimos lo correcto al abrirlo», susurró al aire silencioso. «No sé si estamos completamente preparados, pero nunca estaremos completamente preparados. A veces debes saltar y confiar en que aprenderás a volar en el camino». Como en respuesta, una brisa suave movió el aire en la cámara, imposible dado que estaban muy bajo tierra sin ventilación natural. Carter sonrió. Tal vez era solo un efecto de la ventilación mecánica. O tal vez no. Después de todo lo que había aprendido, había llegado a aceptar que la realidad era más misteriosa, más rica en posibilidades de lo que la ciencia convencional había admitido. Los años siguientes verían el conocimiento de Salomón integrarse cada vez más en la civilización global. No reemplazó la ciencia moderna, sino que la complementó, proporcionando perspectivas que permitieron avances en campos que habían estado estancados. No reemplazó las tradiciones espirituales, sino que ofreció un terreno común donde diferentes tradiciones podían reconocer verdades compartidas expresadas en lenguajes diversos.
Más significativamente, comenzó a cambiar cómo los humanos se relacionaban entre sí y con el mundo natural. A medida que más personas desarrollaban la percepción expandida descrita en el códice, se volvieron menos capaces de ignorar las consecuencias de sus acciones. La interconexión de toda la vida no era solo un concepto abstracto, sino una realidad experimentada directamente. Esto condujo naturalmente a elecciones más éticas, más sostenibles, más compasivas. No fue una transformación instantánea ni completa. Seguía habiendo conflictos, problemas, fracasos humanos, pero la trayectoria había cambiado. La humanidad había comenzado titubeante pero genuinamente a evolucionar más allá de los límites de conciencia que la habían confinado. Y en cámaras selladas bajo Jerusalén, en textos preservados a través de milenios, el legado de Salomón continuaba guiando, recordando a la humanidad lo que siempre había sido capaz de convertirse, solo esperando el momento correcto para recordar. La doctora Emily Carter, ahora de pie en el escenario de innumerables conferencias globales, miraba hacia audiencias de miles, sabiendo que millones más observaban en transmisiones en vivo. Había venido como arqueóloga buscando secretos del pasado. Lo que había encontrado era una llave hacia el futuro enterrada en la sabiduría de la antigüedad. El verdadero tesoro, dijo en una de sus últimas conferencias, su voz llevando el peso de todo lo que había presenciado, nunca fue el oro o las joyas. Era el recordatorio de que somos mucho más de lo que hemos creído ser. Salomón no nos dejó su riqueza material, nos dejó algo infinitamente más valioso, el conocimiento de nuestro propio potencial ilimitado. Y ahora, continuó mientras la sala entera parecía contener su aliento colectivo, depende de cada uno de nosotros decidir qué hacemos con ese conocimiento. Podemos temerlo, resistirlo, intentar usar solo para beneficio personal, o podemos abrazarlo con sabiduría, usarlo para sanar, para crecer, para convertirnos finalmente en la especie consciente, compasiva y colaborativa que siempre tuvimos el potencial de ser. El sello ha sido roto, el conocimiento ha sido liberado. Ahora comienza la verdadera aventura. Aplicarlo para crear un mundo que refleje la mejor versión de nosotros mismos. Eso es lo que Salomón esperaba. Eso es lo que la tumba nos ha enseñado. Y eso, concluyó con una sonrisa que contenía esperanza y determinación en medidas iguales, es el verdadero misterio finalmente resuelto. No quiénes éramos, sino quiénes podemos llegar a ser. Las luces se atenuaron lentamente mientras la audiencia permanecía en silencio prolongado, absorbiendo la magnitud de lo que había sido compartido. Y en ese momento de quietud colectiva, algo imperceptible pero profundo se desplazó en la conciencia de todos los presentes. Un reconocimiento, una promesa, un comienzo. La historia de la tumba de Salomón había terminado. Pero la historia de lo que la humanidad haría con su legado apenas comenzaba, extendiéndose hacia un futuro ilimitado en posibilidades, aguardando ser escrito por cada generación que eligiera recordar la sabiduría enterrada durante 5000 años y finalmente, en el momento perfecto, de vuelta a la luz.